fue una hermana con la que serví, se acercó, esto pasó una semana antes de que yo me volviera a España, y me dijo, hermana Montoya, dice, grandes cosas la esperan a usted en España. ¡Oh! Yo me quedé sorprendida porque yo no le había contado nada, de hecho no nos habíamos visto, simplemente fue en ese momento que nos cruzamos, ella me paró y me lo dijo. Y eso me dio la certeza y la seguridad de que la decisión que había elegido era la correcta. Y además, esas grandes cosas que me estaban esperando eran las que yo iba a encontrar en una conferencia de adultos solteros 2 semanas más tarde de volver de Estados Unidos. Saben que es interesante porque más o menos por la misma fecha yo vivía en México, yo serví mi misión en Chile, nací en Argentina, pero después de la misión por cuestiones de trabajo y estudio me fui a México. Y yo por lo que ayunaba y oraba desde que terminé la misión era por encontrar a mi compañera eterna. Pero tuve la impresión, tan pronto terminé la misión, de que me iba a llevar tiempo y de que no me iba a ser fácil encontrarla. Y yo recuerdo esto porque es curioso, porque pasó más o menos claro, ahora mirando para atrás en la vida, nos damos cuenta que pasó más o menos en la misma época en la que Irene comentó esto, ¿no? Yo recuerdo esta escena, yo estaba sentado en el aeropuerto de Atlanta, regresaba de Estados Unidos a México y estaba allí. Y recuerdo esa sensación mientras esperaba un vuelo de estar orando y preguntándole al Señor, ¿dónde está mi esposa? ¿A dónde debo ir? Y yo tenía esta pregunta, ¿debo ir a España? Porque habían sucedido una serie de cosas que me podían traer a España, o debo seguir con mis planes de ir a Estados Unidos. Y para mí era algo vital esa decisión. Y al mirar para atrás me doy cuenta cómo el Señor nos guía. Llegamos casi con 1 o 2 semanas de diferencia a distintas ciudades, y a las 2 semanas de haber llegado, o a la semana y media, 2 semanas, se iba a celebrar esta conferencia de jóvenes adultos solteros. Y recuerdo a un muy buen amigo, a José María López, no sé lo que lo conocéis, el secretario ejecutivo de la Estaca, me dijo, tienes que ir a esta conferencia, me dice, satisfacción garantizada, dice, si no te casas, te devolvemos tu dinero. Fue la primera a la que fui, porque por diferentes motivos no pude asistir a otras conferencias de jóvenes adultos solteros. Y es curioso con esto, recuerdo que la conferencia, si no me equivoco, costaba 120 euros. Irene cuando regresó no tenía muchas ganas de ir a la conferencia, pero su padre le dijo, mira Irene, ya hemos pagado la conferencia y deberías ir, deberías aprovecharlo. Y finalmente fue allí donde nos conocimos, ¿no? Yo todavía no estoy seguro si mi suegro hubiese preferido perder los 120 euros o si están bien aprovechados, pero vimos la mano del Señor guiando nuestros caminos, no nos dimos cuenta. Lo vemos ahora, ya han pasado 12 años y es cuando lo vemos, pero vimos que la mano del Señor nos fue guiando. Muchas gracias. Ahora comenzaremos con algunas de las preguntas y comenzará mi compañero Jesús. Vale, pues muchas gracias, Presidenta López, por esta anécdota tan maravillosa. La siguiente pregunta es, ¿cómo conocieron la iglesia? Bueno, pues aquí yo también empiezo. Bueno, yo nací dentro de la iglesia. Mis padres, cuando ellos se bautizaron, no eran miembros, cuando ellos se bautizaron estaban casados. Ellos se conocieron dentro de la iglesia y luego se casaron y nací. Entonces, se podría decir que yo he vivido desde mi tierna infancia todas las maravillas que nos trae el Evangelio, pero sí me gustaría compartir con vosotros la primera vez que sentí el Espíritu Santo y lo reconocí. Y yo era muy pequeña, no recuerdo bien si tendría entre 6, 7, 8 años, no lo recuerdo bien. Pero yo lo que sí recuerdo muy bien es mi abuela, que se esforzó mucho para que yo pudiera ir entre un montón de gente en la capilla que había en Madrid, Manuel Becerra, en Cuatro Caminos, un montón de gente para que yo le pudiera dar la mano a un apóstol del Señor, que es hoy en día el presidente Nelson. Y yo recuerdo que le di la mano y me quedé con un sentimiento tan bonito, era muy pequeña, ¿no? Pero yo le dije, mamá, es que siento una paz, me siento tan bien, claro, con tan poca edad no podía describirlo bien. Y mi madre me dijo, Irene, eso es el Espíritu Santo. Y yo, cómo me gusta sentir al Espíritu Santo. Y pasado
unas horas mi madre me encontró llorando en la habitación y mi madre me dice, ¿por qué estás llorando, Irene? Y le dije, es que ya no me siento como antes. Y en ese momento, bueno, mi madre me explicó que no pasa nada, que no puedes sentirte así indefinidamente, pero ahí fue donde aprendí a identificar ese sentimiento que viene del Señor y que es el Espíritu Santo. Y fue una experiencia muy, muy bonita. Muchas gracias, Irene. Yo no nací dentro de la iglesia. Yo conocí la iglesia cuando tenía 14 años y es curioso porque yo tenía esa pregunta. Yo me preguntaba cuál era la iglesia verdadera de Jesucristo. Era una pregunta que tenía. Habíamos atravesado muchas pruebas en la familia, muchas pruebas espirituales y tenía esa pregunta y había investigado muchas iglesias, había asistido a otras iglesias. Sin embargo, yo no quería saber nada con los mormones. No quería. Y no sé por qué tenía esos prejuicios, pero yo pensaba, no puede venir nada bueno. Y algo que me llamó la atención fue que los misioneros conocieron a mi madre en una tienda de ropa y mi madre vendía, quiero que se imaginen esta situación, mi madre vendía ropa de mujer. Una tienda de ropa para mujeres. Y pasan los misioneros y mi madre los ve a través del cristal que estaban mirando para adentro como queriendo entrar. Y se fueron los misioneros. Y esto nos lo cuenta uno de ellos tiempo después. Dice que llegaron a la esquina y ellos sintieron que tenían que volver. Pero ¿cómo entraban dos misioneros a una tienda de ropa de mujer? Entonces dieron la vuelta, entraron y le preguntaron a mi madre si vendía camisas blancas. Y creo que fue la excusa que pudieron encontrar en ese momento. Y mi madre se dio cuenta que no era eso lo que buscaban, ¿no? Entonces les empezó a preguntar. Y mi padre los invitó a comer un asado ese domingo. Yo voy a ser honesto, yo el primer sentimiento que tenía era de frustración, porque ¿por qué venían los mormones, los misioneros mormones, a nuestra casa? Yo les llamaba así. Y yo recuerdo el sentimiento cuando le di la mano por primera vez a Elder Fierro. Y cómo al saludarlo se desvanecieron los prejuicios y desaparecieron de mi mente. Y fue un sentimiento que no olvidaré jamás. Yo no sé por qué, y tal vez los que tienen algunos años más saben que antes las lecciones eran muy estructuradas. Los misioneros enseñaban cosas que tenían que memorizar las charlas. Pero ese día nos enseñaron algo totalmente diferente. Y qué agradecido estoy de que ellos se dejaran guiar por el Espíritu, porque respondieron a preguntas que yo había tenido durante todo ese tiempo. Nos conocimos a los misioneros un 20 de enero, y nos bautizamos la familia completa un 8 de febrero, es decir, 2 semanas después. En menos de 2 semanas y media, la familia completa entró en las aguas del bautismo. Y ahí empieza todo. Fue la decisión más importante de nuestra vida. Y esa es nuestra historia. Wow, qué bonito, de verdad. Todo esto que nos están contando. Pues vamos a darle paso nuevamente a Patricia con la siguiente pregunta. Sí, gracias. ¿Cuáles han sido sus desafíos? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. ¿Saben? Los desafíos de la vida. ¿Alguien no tiene desafíos? ¿Saben que pensando en esto, llevo algunos días pensando en los desafíos que hemos enfrentado? Y he hecho una lista de desafíos. No es mi intención realzar los desafíos, pero hemos tenido algunos desafíos. Y durante estos años hemos enfrentado estos desafíos que creo que compartimos con vosotros. Hemos perdido seres queridos en los últimos años. Hemos tenido familiares que han sufrido acoso y maltrato. Yo he vivido un huracán, literalmente he estado en el centro de un huracán, en el ojo de un huracán, parado, con toda la imprudencia de un joven, en el ojo de un huracán. Sin embargo, al pensar en los distintos desafíos, hemos sufrido incertidumbre económica, el no saber cómo enfrentar el futuro. Creo que son cosas que todos de alguna manera hemos vivido, ¿no? Pero ha habido algunos desafíos que han sido tan difíciles que han llegado a un terreno. Imagínense, si tuviésemos una escala, ¿no?, a la hora de hablar de los desafíos, hay algunos desafíos que han llegado a ser tan duros y tan difíciles que se han convertido incluso en sagrados. Porque se han convertido
en nuestro jardín de Getsemaní personal, y donde hemos podido llegar a aprender a conocer al Señor de manera que no lo hubiésemos conocido. Incluso hemos llegado a entender el mundo de los espíritus de una manera diferente, y la eternidad y la expiación. El Elder Holland en una ocasión dijo esto, yo no sé cómo será para vosotros, pero para mí la experiencia de la salvación pasa por Getsemaní. Y tarde o temprano cada uno de nosotros enfrenta desafíos que nos llevan por el jardín de Getsemaní, nuestros jardines de Getsemaní. Y algo curioso, hoy fue un día desafiante, llevamos algunos días desafiantes en la presidencia, y un buen amigo me envió una escritura que me hizo recapacitar y pensar en algunas cosas, ¿no? Y la escritura es una escritura muy famosa, yo mismo la he utilizado muchas veces en Segunda de Reyes, cuando Eliseo y su siervo, de hecho su siervo estaba amedrentado por la situación tan difícil que estaba viviendo, y Eliseo le dijo, no tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y Eliseo dice que oró y dijo, te ruego para que abra sus ojos y vea. Entonces Jehová abrió los ojos del joven, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego que rodeaban a Eliseo y lo protegían. Y yo no puedo compartir con vosotros esta prueba, porque es demasiado sagrada. Pero sí puedo compartir algo que espero que les ayude. Esto que voy a compartir es algo sagrado. Y cuando recibimos cosas sagradas tenemos que tratarlas con el debido respeto. Entonces yo sé que la sesión esta se está grabando, y luego cuando editen el vídeo les voy a pedir que esta parte la corten, porque esta es solo para vosotros, para lo que hoy estáis aquí. Hubo un momento de nuestra vida en la que fue tan dura la prueba que atravesamos, y quiero aclarar que esta prueba no estaba relacionada ni con nuestra dignidad ni con decisiones nuestras, eran una prueba que tuvimos que atravesar. Y necesitamos pasar por dificultades y desafíos, porque nuestro Padre Celestial quiere que seamos como Él. Y si no pasamos por estas dificultades y pruebas no podemos avanzar, no podemos progresar. Yo me gustaría contaros una experiencia que tuve, pero esto no fue hace tanto, fue hace menos, fue hace un par de meses realmente, porque como he dicho, necesitamos tener pruebas y da igual cuántos años tengas, siempre va a haber dificultades. Y en una ocasión estaba orando y estaba pasando por momentos complicadillos, y yo le decía, y yo estaba orando y yo decía, Padre, digo, ¿realmente tiene que ser así esto? ¿Tiene que ser así? Digo, qué difícil es. ¿Por qué tiene que ser tan difícil? Y mientras oraba, yo sentí este sentimiento, pensamiento que decía, ¿tú crees que para mí es fácil? Y me quedé como, es verdad. Nuestro Padre Celestial también sufre por las decisiones que nosotros sus hijos tomamos. Especialmente en ese momento sentí que puede estar nuestro Padre Celestial sufriendo por las decisiones equivocadas que ahora mismo sus hijos en la tierra están tomando, y cómo están causando sufrir unos con otros. Y ese sentimiento de ¿tú crees que para mí es fácil? Fue lo que me hizo recapacitar y decir, no, claro, para ti no es fácil. Y ya pensé, digo, bueno, claro, si para él no es fácil, ¿por qué va a ser fácil para mí? Pero lo bonito que es lo que ha dicho Elio, que no estamos solos, y que aunque sea difícil, podemos pedir ayuda y sustento, y nuestro Padre Celestial nos va a guiar y nos va a ayudar. Muchas gracias por haber contestado, y ahora damos paso a mi compañero Jesús. Vale. Presidente y hermana Irene, ¿cómo se sintieron al bautizarse? ¿Cuáles fueron sus sentimientos? Yo recuerdo lo que mi madre dijo. Y recuerdo, regresábamos de la capilla
Y mi madre hizo esta pregunta, dijo, ¿dónde hemos estado todo este tiempo? Acabábamos de descubrir un tesoro de valor incalculable. Y mi madre, nuevamente citando a mi madre, dijo, siento como que se me han caído unas vendas, unas escamas de los ojos y ahora puedo ver. Y no os imagináis el valor que tenía para mí entender principios como que nuestro Padre Celestial tiene un cuerpo y que su Hijo Jesucristo tiene un cuerpo. Y recuerdo la incertidumbre y cuando yo antes de conocer la iglesia pensaba, ¿cómo será Dios? Y no podía imaginármelo, era una cosa que existía un vacío en mi mente que al conocer el Evangelio y ver la sencillez del Evangelio llenaron mi alma de gozo. Y para mí fue un día, lo celebro cada día, cada 8 de febrero que cumplimos nuestro aniversario de miembros de la iglesia. Recuerdo las maravillas que el Evangelio ha traído en mi vida y en mi familia. Lo es todo, lo es todo. Yo, en mi caso, fue interesante porque yo me bauticé a los 8 años y yo esperaba que sentir wow, una cosa impresionante, no sé, en mi mente de 8 años lo que pensaría. Y recuerdo que no tuve ese sentimiento de cambio importantísimo en mi vida. Y se lo dije a mi madre me dice, pero Irene, ¿tú cómo te sientes? Y yo le dije, bueno, yo me siento muy feliz. Y mi madre me dice, bueno, ese es el espíritu, ¿no? Y ya ahora con tiempo, echando la vista atrás, claro, a lo largo de mi vida yo había seguido los principios del Evangelio. Entonces ese espíritu lo había tenido la influencia del Espíritu Santo, ¿no? Pero fue un sentimiento de felicidad y de comprender que realmente es por esa senda por la que yo quería continuar y debía de seguir. Vale, muchas gracias. Pues la siguiente pregunta se la tiene mi compañera Patricia. Sí, gracias. ¿Fue difícil enseñarles a vuestros amigos el Evangelio? Muy buena pregunta. Saben, yo me adelanto y contesto aquí esta pregunta. He vivido distintas etapas en mi vida. Cuando conocí la iglesia, recuerdo que tenía grabada en mi mente esta escritura de Romanos que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel para la salvación a todo aquel que cree. Y me lo tomé al pie de la letra. Y recuerdo que, claro, yo tenía 14 años, me bauticé en las vacaciones de verano, entonces cuando regresé al curso del instituto, era miembro de la iglesia. Y recuerdo un amigo, Luis, a quien lo invité a participar en las reuniones, se bautizó, y a veces me da pena por Luis, porque lo atormentaba, yo no le dejaba espacio, ¿sabes? Faltaba a la iglesia, no iba a comer, yo pasaba por su casa a buscarlo. ¿Qué te ha pasado, Luis? ¿Por qué no has venido? Y lo vivía con mucha intensidad. Invité a toda mi clase a la capilla y tienen que comprender que yo vivía en una rama pequeña. Entonces el presidente de la rama me dice, Helio, dice, es que tenemos que prepararnos, no nos puedes venir aquí con 30 personas sin que estemos preparados. Y entonces con el tiempo y por las distintas etapas que he ido viviendo, he ido aprendiendo a compartir el Evangelio de diferentes maneras, ¿no? Y creo que el Señor nos va guiando. Y con respecto a este amigo Luis, pasó algo curioso, porque la vida sigue avanzando, a veces vamos tomando caminos distintos. Se bautizó él, se bautizó su hermano, que hizo una misión también, se bautizó su otro hermano, se bautizó su hermana y se bautizó su madre, y luego la esposa de uno de sus hermanos. Y fue como una pequeña piedrita que lancé siendo un joven, y jamás me imaginé el efecto que esa influencia tendría, ¿no? Siempre hay temor a la hora de predicar el Evangelio, temor a ser rechazados, temor a que menosprecien nuestra invitación, pero cuando somos valientes, cuando permitimos que el fuego del Evangelio nos guíe y encontremos maneras y caminos para compartir el Evangelio, el Señor nos guía. Y algunas veces aceptarán, otras veces no,
pero les extendemos la invitación. Y esa fue al menos mi experiencia. Yo cuando tenía 8 años en el colegio, 8 o 9 años, la maestra me llamó. Irene, ven, y yo, bueno, voy. Mire, necesito que dejes de hablar de tu iglesia en la clase. Y yo, ¿por qué? Quiero ser buena misionera. Y la maestra dice, sí, pero yo también, ella era maestra católica, ¿no? Y dice, bueno, yo también quiero ser misionera. Yo no recuerdo muy bien lo pesada que sería o no, pero sí recuerdo ese momento puntual, ¿no? Y se lo dije a mi madre, ¿no? Y es lo que dice Elio, que tenemos que tener cuidado cuando enseñamos el Evangelio, cómo lo enseñamos y seguir la guía del Espíritu. Y a veces que podemos compartir el Evangelio con publicaciones de WhatsApp, ¿no? Por ejemplo, que estamos publicando en nuestra familia, nosotros estamos publicando en WhatsApp en la iglesia en casa, entonces la gente que es miembro y que no es miembro lo ven, ¿no? Y por si tenéis inquietud sobre enseñar el Evangelio, hay un libro muy bueno que se llama El poder de los misioneros cotidianos, algo así, El poder de los misioneros cotidianos. No sé si hace poco yo lo compré por Kindle porque es mucho más cómodo. Os lo recomiendo un montón porque habla sobre cómo ser un misionero de manera natural, de manera cotidiana y sin ponerte a pensar cosas complicadas, sino que sea algo más natural. Yo creo que, y para añadir, y no quiero extenderme en esta pregunta, pero lo que a mí me ha ayudado a lo largo de la vida es darme cuenta que la mejor manera de predicar el Evangelio es cuando las personas ven tu vida. Y les lleva a preguntarte, ¿por qué haces esto? ¿Por qué estás de domingo? O sea, con camisa y corbata cada domingo. ¿Qué es lo que hacéis? Y abre oportunidades. Y hoy en día tenemos oportunidades que no había en mi época, ni en la nuestra, con 14, 15 años, pero que hace más fácil compartir el Evangelio. Muchas gracias. Ahora le toca a mi compañero Jesús. Vale. Pues, ¿qué consejo nos darían para cumplir o avanzar en nuestras metas y no rendirnos? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Todas son muy buenas, pero esta a mí me encanta. Les cuento un chiste que lo vi esta semana. Un paciente acude a un doctor y le dice, doctor, quiero ser feliz. ¿Qué puedo tomar? Entonces el doctor le responde y le dice, tome decisiones. Y saben, en la vida se avanza tomando decisiones. E incluso si la decisión es no modificar el rumbo que llevamos. No os imagináis la cantidad de ayunos que hemos hecho como matrimonio y oraciones para al final llegar a la conclusión de que no debíamos tocar nada, que teníamos que seguir confiando en el Señor y avanzando. Pero hay una clave, y es que debemos tomar decisiones. La vida pasa muy rápido. Miren, estáis en una edad en la que sois muy jóvenes y el tiempo parece eterno, pero pasa en un abrir y cerrar de ojos. Y si no tomamos las decisiones, lo que sucede es que alguien las tomará por nosotros. Y quiero, en este proceso de tomar decisiones, a veces esperamos el momento ideal, el momento perfecto en que lo tenemos clarísimo, es por aquí que tengo que avanzar. Pero miren, la vida es más o menos como este ejemplo que les voy a dar. Ayer mi hijo, Esteban, el de 6 años, quería aprender, era su primer día intentando andar en bicicleta sin ruedines, ¿sabes? Manteniendo él solo el equilibrio. Esteban es muy particular en su manera de ver la vida. Entonces, la manera en que él entendía el andar en bicicleta era esta. Dice, yo quiero, y estaba muy frustrado porque decía, papá, yo quiero, cuando no me caiga, salgo andando. O sea, él pretendía tener el equilibrio con la bicicleta quieta y empezar a pedalear. Y me costó un tiempo hacerle entender que la única manera de alcanzar el equilibrio era moverse, pedalear, avanzar. Y la pregunta es esta. Me dice, es que me voy a caer. Sí, no te preocupes, yo estoy aquí para protegerte. Y la realidad de la vida es que probablemente que nos caigamos. Y que cuando tomemos decisiones y avancemos, a veces acertaremos y a veces no. Pero en ese proceso crecemos. Y en ese proceso aprendemos de nuestros errores y aprendemos a descubrir nuestra fortaleza. Y el consejo es que no teman tomar decisiones.
y que tomen esas decisiones conforme avanzan por la vida. Y también vosotros creo que sois de la generación del antiguo programa para los niños y los jóvenes, ¿no? Pero os recomiendo que os hagáis de un panfletito, bueno, está en la biblioteca del Evangelio, porque está muy bien para ayudaros con vuestras metas. De hecho, con nuestros niños, con nuestra hija la mayor, nosotros también estamos participando y haciendo metas, nos estamos poniendo a nosotros mismos metas, ¿no? Y una de las cosas que habla del programa es de buscar tomar las decisiones para hacer metas a través del Espíritu y guiarnos con el Espíritu. Y de esa forma el Señor nos guiará con lo que necesitamos ahora, incluso para el futuro, y construir en base a eso. Entonces, aparte de poder seguir avanzando, es eso, que podáis guiaros por el Espíritu para poder tomar las mejores decisiones y que el Espíritu os guíe y os dé fortaleza para seguir con vuestras metas. Vale, pues gracias. Ahora vamos a ver un pequeño vídeo que nos va a ayudar el hermano David Moraza y luego Patricia continúa con las preguntas. Bien, hemos preparado un spot publicitario para promocionar a los AS, pero estoy en la duda de ponerlo porque vamos a romper el hilo de la presentación. La verdad es que está siendo muy espiritual y quizás lo pongamos al final, cuando acabemos. Si no, lo pondré ahora, pero no creo que sea buena hora. Seguimos. Vale. Vale, pues comenzamos con la siguiente pregunta. ¿Qué desafíos importantes han enfrentado durante sus vidas? Creo que de alguna manera he contado algunos de los desafíos importantes que enfrentamos, ¿no? Creo que quiero realzar esto. A veces en los desafíos la parte difícil es recordar aquello que sabemos cuando estamos bien. ¿Saben? Cuando estamos bien y no estamos atravesando pruebas, sabemos cómo enfrentar los desafíos, sabemos que los ángeles nos protegen, que el Señor nos cuida, pero cuando nos encontramos en el ojo del huracán, como yo me encontré años atrás siendo joven, ahí es donde está la prueba. Y, ¿saben? Es por medio de ese... Hay unas palabras que a mí me gustan mucho de una hermana que se llama Neil Marriott, que dice que es por medio del esfuerzo y la tribulación que recibimos la educación que nos hará más parecido a nuestro Padre Celestial. Es por medio del esfuerzo y la tribulación. Las pruebas tienen el propósito de hacernos más parecido a nuestro Padre Celestial. Como matrimonio hemos enfrentado, a nivel personal hemos enfrentado desafíos que creo que nos vinculan en nuestra juventud, en nuestra niñez hemos enfrentado desafíos que en ese momento de la vida son muy amargos, son muy duros. Como matrimonio, algunos los he comentado anteriormente, pero tienen todos un elemento en común, que al enfrentarlos con la ayuda del Señor hemos salido fortalecidos y hemos cambiado nuestro carácter y hemos cambiado nuestra capacidad para entender cómo siente nuestro Padre Celestial. El entendimiento que yo tenía cuando tenía 14 años, cuando me bauticé, ¿saben? Cuando yo conocí la iglesia, parto de esta imagen de Dios. Para mí era una especie de un fuego grande, no sabía cómo describirlo. Conozco la iglesia y entiendo a Dios como un personaje con cuerpo, parecido a nosotros. Pero ahora, por medio de las pruebas, entiendo a nuestro Padre Celestial como un Padre que sufre. Y con un carácter que ha desarrollado por medio de la aflicción y de la prueba, y que le permite sostener el universo. Y las pruebas que estamos y que enfrentamos en la vida refinan nuestro espíritu y nos preparan para algo que desconocemos y que está fuera de nuestra comprensión en esta etapa en la que estamos viviendo. Hay una hermana de mi barrio que me gustó mucho, es una hermana más buena ella, y una vez dijo: yo estoy muy agradecida por las pruebas y las dificultades que tengo en mi vida. Y lo dice con una sonrisa. Y es verdad lo que dice él y lo que dice esta hermana, que cuando nosotros tenemos pruebas y dificultades, lo que nosotros pasamos nos moldea, nos refina.
yo ahora voy a compartir algo también muy especial, que también ruego por favor que cuando se edite el vídeo se corte. Hablando de esa prueba tan difícil que tuvimos juntos. Testigo en lo futuro, y para que sepáis de seguro que yo, el Señor Dios, visito a mi pueblo en sus aflicciones. Yo no podría, hermano, yo no podría presidir la estaca si yo no hubiese pasado por esa prueba. Pero yo les puedo dar mi testimonio que el Señor Dios visita a sus hijos en sus aflicciones y les sostiene. Y nos enseña y nos enternece el corazón. Muchas gracias, presidente. Bueno, pues la otra pregunta es, ¿cuál es la mejor manera de escuchar a El Salvador y cómo lo hacen ustedes? Muchas gracias por la pregunta. Les pido solo un segundo, Si porque si no conecto el cargador, no lo van a poder escuchar. Vale, no pasa nada. Si quieren, Ya, sí. Perdón, es que se ha bajado la batería mucho más rápido de lo que pensábamos. No se preocupen. Jesús, perdona, ¿podrías repetirnos la pregunta? Porque es que me desconcentré, perdón. Claro, claro. ¿Cuál es la mejor manera de escuchar a El Salvador y cómo lo hacen ustedes? Sí. Miren, para mí, el primer principio para escuchar al Salvador es comprender que Él me quiere hablar. Eso es básico. Es que somos lo suficientemente importantes para que el ser más poderoso del universo quiera hablarnos. Y que es cierto, que no es una fábula, que el Señor quiere hablarnos, quiere revelarnos su voluntad, que le importamos lo que vamos a hacer con nuestras vidas, porque formamos parte de su plan. Y el presidente Nelson, cuando fue llamado como profeta, dijo que una de las cosas que el Espíritu ha grabado repetidamente en su mente es cuán dispuesto está el Señor a revelar su voluntad. Y el privilegio de recibir revelación es uno de los dones más grandiosos que Dios da a sus hijos. Y por las experiencias que les he comentado antes y por otras experiencias, sé que hay ángeles cuidándonos. Y sé que si somos lo suficientemente sensibles, no solo escucharemos la voz del Espíritu influyendo en nuestras vidas, sino la influencia de esos seres celestiales actuando a veces directamente en nuestra vida o a través de otros. Miren, mi experiencia, una de las preguntas, si no me equivoco, era cómo lo hacemos nosotros, ¿no? ¿Cómo escuchamos la voz del Señor? Para mí ha sido algo en lo que he ido creciendo. Parto de un punto en mi vida en el que la revelación era un concepto de los profetas, que solo estaba reservado a los profetas. Empiezo a darme cuenta que puedo recibir revelación y empiezo a crecer en ese pensamiento y a aprender a discernir cuándo es la voz del Señor la que me habla y cuándo soy yo. Y eso solo se aprende como la bicicleta, con la práctica, intentándolo. Y sin embargo, miren, en esto quiero aclarar algo. No, el Señor no desea que seamos, voy a usar esta palabra que no sé si se usa acá. El Señor no quiere que seamos santurrones, ¿saben? Es una palabra se usa mucho en Argentina. Vivimos nuestras vidas normales, somos ciudadanos normales, tenemos amigos, nos divertimos, somos felices, pero hay veces que nuestra vida requiere que hagamos ajustes y que afinemos un poquito nuestra vida para poder recibir y escuchar mejor la voz del Espíritu y la voz del Señor. Yo recuerdo una ocasión en la que vivía, para mí la revelación ha funcionado de esta manera: cuando menos lo espero, bien. Miren, yo recuerdo una ocasión en la que iba conduciendo mi coche en México, iba a mi trabajo, y vino a mi mente un pensamiento que inmediatamente hizo arder mi corazón. ¿Y eso cómo se llama? Cuando la mente tiene una idea y el pecho arde. Es la revelación. Y el pensamiento fue muy simple: ve a visitar a tu hermana. Pequeño detalle, que mi hermana vivía en Estados Unidos. Simple detalle. Y por una serie de decisiones que tomé, muy difíciles, me fui a ver a mi hermana. Y se dieron una serie de eventos que, esta es la historia que les contaba al principio, sentado yo en el aeropuerto de Atlanta, viniéndome a España y terminando por un camino muy diferente
a lo que yo podría haber pensado. El Señor nos da conforme actuamos, conforme a lo que ya nos ha dado, y nos da más, y aumenta. Y hay veces que no sabemos discernir si es una impresión, si somos nosotros, pero actuamos, y vamos aprendiendo, y vamos refinando. Es algo que no se puede transmitir de una persona a otra, lo tenemos que aprender individualmente entre nosotros y el Señor, pero es un don que está disponible para cada uno de nosotros. Y quiero compartir una historia. Cuando nació nuestra hija mayor, nos tocó compartir cama en el hospital, y en la cama de al lado literalmente era una hilera de gente entrando y pasando para visitar al bebé de al lado. Entonces no tuvimos intimidad, fue muy difícil, fue muy difícil. Cuando nació Esteban fue todo lo contrario. No sé qué pasó ese día, pero teníamos la habitación para nosotros solos, estábamos tranquilos. Y días antes del parto, nosotros llevábamos viendo una serie que estaba bien, una serie que veíamos en familia, que estaba bonita. Nació el niño y yo ya había puesto dinero en la maquinita de la tele y había crédito ahí para ver horas de tele porque estaríamos un buen tiempo en el hospital. Encendí la tele y creo que la apagamos al minuto, a los 2 minutos. No nos atrevíamos a interrumpir el espíritu y el ambiente que había en ese momento. Fue algo sagrado y fue un momento de recibir fortaleza y revelación. Y conforme purificamos nuestra vida en momentos concretos de nuestra vida, nos acercamos más a los cielos, y los cielos nos hablan. Creo que los cielos siempre nos hablan. No siempre podemos estar en condición de escuchar, esa es la diferencia, pero siempre nos hablan. Sí, me hace pensar mucho en lo que comentó el presidente Nelson en la conferencia de octubre. En la sesión de la mujer dice: a veces hablamos a la ligera de alejarnos del mundo con su contención, tentaciones generalizadas y filosofías falsas, pero al hacerlo realmente requiere que analicen su vida de manera minuciosa y regular. Al hacerlo, el Espíritu Santo los guiará en cuanto a lo que ya no necesitan, lo que ya no es digno de su tiempo y energía. Y yo corroboro lo que comentaba Elio. Si alejamos esas cosas que nos están entreteniendo o que nos están despistando de tener el Espíritu, no vamos a poder tener revelación. Y yo os digo una cosa, que justo estaba hablando Elio y lo he apuntado para que no se me olvide. Dice: el Señor nos hablará de acuerdo al sacrificio que hagamos para recibir su palabra. Es decir, conforme nosotros sacrifiquemos cosas que nos alejan de Él, así el Señor nos hablará, más o menos. Y eso depende del compromiso que nosotros queramos tener en nuestro día a día. Y como dice Leo, no hace falta hacer santurrones, pero sí podemos quitar cosas, como dice el presidente Nelson, que nos están entreteniendo, que no es digno de nuestro tiempo y de nuestra energía. Gracias. Y la siguiente pregunta es: ¿cuál es la mejor manera de recibir revelación personal para cada aspecto de nuestra vida? Bueno, yo no voy a engañar. Además, desde que me he casado y hemos empezado a tomar decisiones como matrimonio, me he dado cuenta de que recibir revelación es largo, difícil y agotador. Sobre todo cuando son decisiones importantes que no solamente nos afectan a nosotros, sino que afectan a nuestra familia. O en vuestro caso, que puede afectar al futuro de manera permanente, ¿no? Y hay una cosa interesante cuando leemos en Enos 1, que él dice que su padre le crió en disciplina. Ahora yo os pregunto, ¿cuánto tiempo estuvo Enos orando hasta que recibió revelación? Todo el día. Todo el día. Eso requería disciplina, requería estar meditando, orando y esforzándose. Y muchas veces, como ha comentado Elio, para tomar una decisión nos arrodillamos, oramos, nos levantamos, volvemos a arrodillarnos, a orar, y a veces hay decisiones que nos llevan días para tomar. Y hay que ser constantes. Para poder tener revelación hay que ser constantes hasta que logramos alcanzar esa decisión. Y también nos han recomendado los profetas y los apóstoles
que seamos capaces de percibir cómo el Señor nos habla. Yo sé cómo el Señor me habla a mí. Que a cada uno de vosotros a lo mejor os habla a través de las Escrituras, de un pensamiento, de un sentimiento, a través de otra persona. Y debemos de poder identificar eso para saber cómo el Señor nos va a guiar. Y ya por último, para esta parte que no me quiero enrollar, pero también deciros que el Señor, cuando nosotros estamos por tomar una decisión importante que va a afectar a nuestro futuro, no nos va a mostrar el mapa de nuestra vida. Como padre, ¿qué hago? ¿Qué estudio? ¿Dónde trabajo? El Señor no nos va a decir, pues mira, tienes que estudiar esto porque luego vas a hacer esto y luego... No. Él nos va a ir guiando poco a poco. Y dice, el presidente Brigham Young dice, el Señor ha guiado a este pueblo todo el tiempo de esta manera, dándoles un poco aquí y un poco allí. De este modo aumenta Él la sabiduría de ellos. Y el que recibe un poco está agradecido por ello. Y recibirá cada vez más y más. Pues según nosotros vayamos pidiendo revelación y orientación, así el Señor nos la va a ir dando en varias etapas de nuestra vida. Y me gustaría añadir algo en cuanto a esto de la revelación. En el proceso en que estamos recibiendo revelación, vivan la vida lo mejor que sepan vivirla. Tomen decisiones lo mejor que sepan tomarlas, de acuerdo al conocimiento y la experiencia que tienen en ese momento de la vida. Y vamos avanzando en la vida. Miren, les cuento una experiencia. Cuando me llamaron hace 4 días, 5 días, cumplimos 1 año como presidencia de Estaca. Y me siento muy bendecido por la experiencia y lo que hemos vivido en este tiempo. Quiero contarles algo que pasó el sábado. Inocentemente fui a la entrevista con el presidente Johnson, porque no me esperaba que me llamaran como presidente de Estaca. Cuando me extendieron el llamamiento, me dijo el presidente Johnson, tiene 15 minutos para escoger a sus consejeros. De todos los hombres maravillosos que hay en nuestra Estaca, solo tenía 15 minutos. ¿Saben? Yo ya no tenía tiempo para practicar cómo funciona la revelación. ¿Saben? No podía ponerme a ver, ¿será que esto viene del Señor o no? A lo largo de la vida y de las etapas, de las cosas que viví en el pasado, el Señor me fue entrenando, y no quiero decir que soy perfecto recibiendo revelación, porque hay muchísimo que tengo que aprender, pero sabía lo suficiente para poder discernir en 15 minutos quiénes debían ser mis consejeros. Alguien podría decir que he escogido bien porque he escogido a 2 hombres fantásticos, maravillosos como mis consejeros, pero no les escogí yo. Es que me fueron dados por revelación. Yo sé cómo fue ese proceso, y fue como extender una pregunta a través del velo y recibir una respuesta a través del velo. Y fue una experiencia sagrada para mí. Si hay alguien que puede dar testimonio de que el Señor ha llamado a esta presidencia, al menos a mis consejeros, sé que el Señor ha llamado a mis consejeros. Y cuando terminó eso, yo estaba exhausto. Estaba agotadísimo. Si alguien me pregunta de qué se habló en la sesión del sábado de la conferencia de la Estaca, yo no lo recuerdo. Pero yo había recibido conocimiento del Señor, el que necesitaba en la decisión más importante que podía tomar en ese momento para la Estaca y a nivel personal. Y no sé si se acuerdan esta ocasión en la que Sidney Rigdon acompaña al profeta cuando tiene la visión, cuando tiene Convenio 76, que ven los 3 grados de gloria y tienen una visión del mundo de los espíritus. Sidney dice que se veía con un aspecto demacrado y pálido, porque estaba poco acostumbrado a esa experiencia de recibir revelación. Y el profeta José le dijo, es que él no está tan acostumbrado como yo. El profeta José veía ángeles y profetas y tenía entrenamiento en esto, ¿no? Y para mí fue una experiencia agotadora. Entonces la revelación, como decía Irene al principio, es maravillosa, pero requiere esfuerzo, requiere dedicación. Vale, presidente. La otra pregunta es, ¿qué le hubiera gustado saber o aprender a nuestra edad que le hubiera ayudado en la vida? ¿Les ha pasado que tienen luchas mentales entre 2 cosas buenas? ¿Hago esto o hago aquello?
A veces que estamos ahí entre dos cosas buenas y no sabemos cuál es mejor. Si yo pudiera volver en el tiempo, me prestan el DeLorean, me subo y viajo hacia el pasado y voy a Atlanta y busco a ese muchacho que está sentado ahí orando si venir a España o si irse a Estados Unidos. Qué bueno que me vine a España, fue lo mejor que pude hacer. Pero ¿saben lo que le diría? Le diría, sí merece la pena. Sí merece la pena esforzarse. Sí merece la pena ser fiel. No te rindas. Y no pierdas fuerza pensando en si merece la pena o no este esfuerzo. No pierdas fuerza pensando, ¿merece la pena este sacrificio? Quiero que me entiendan que el contexto en el que yo vivía en ese momento, yo tenía 21 años, había salido de Argentina con $550 en mi bolsillo, eso es todo lo que tenía. Estaba en México solo y ahí empiezo. Y mientras de alguna manera hacía malabares para pagar la universidad, estudiar y trabajar, mis amigos jugaban al fútbol, mis amigos lo pasaban bien y eran gente buena y cosas buenas las que hacían. Y yo me preguntaba, ¿estaré perdiendo el tiempo? ¿Merece la pena todo este sacrificio y este esfuerzo? Y yo lo que les quiero decir y lo que le diría a Helio del pasado, 100%, sí merece la pena. Sí merece el esfuerzo. Y miren, hay una canción de un músico, un compositor argentino, que fue curioso que cuando terminé la misión venía en el mismo avión mío, el León Gieco se llama, y hay una canción muy conocida que se llama Solo le pido a Dios. Y parte de la letra dice, en uno de los estribillos dice, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. En la vida tenemos que darlo todo, en cada etapa. Lo entregamos todo. Y que cuando acostemos la cabeza, no a la noche para dormir, al final de nuestros días, podamos decir, mi obra, la mía, está completa. He terminado, he hecho lo que yo tenía que hacer. El apóstol Pablo decía que consumamos nuestros cuerpos en la causa de Cristo, en causas buenas. Hace unos días vimos una película que, si pueden verla, es muy interesante, de unos misioneros de la iglesia, sirviendo en Sierra Leona y durante un tiempo de mucha guerra. Uno de los misioneros dijo lo siguiente, dice, el pasado es mi experiencia, el presente es mi responsabilidad y el futuro mi desafío. No sufran demasiado por el pasado, está ahí atrás, es experiencia, pero la responsabilidad la tenemos en el presente, en lo que estamos haciendo. Nada que añadir, estoy totalmente de acuerdo. La siguiente pregunta es, ¿cómo lograron superar el temor que sentían al tener que tomar decisiones importantes y comprometerse a llevarlas a cabo? Bueno, cuando leímos esta pregunta, lo primero que yo pensé es con fe, pero eso es muy fácil de decir. Como hemos estado diciendo, el Señor nos guía, nos orienta para que tomemos decisiones. Algunas son más fáciles de hacer, algunas más difíciles. Pero me gustaría leer una parte de las Escrituras, que está en 1 Nefi 2, cuando el Señor le pide a Ley que se vaya. Dice, y sucedió que el Señor le mandó a mi padre en un sueño que partiese para el desierto con su familia. Y aconteció que fue obediente a la palabra del Señor. Por tanto hizo lo que el Señor le mandó. Fijaos qué curioso en la Escritura. Dice, el Señor le mandó a mi padre y le dice que se vaya, ¿no? Le mandó algo. Y dice, fue obediente. Ley hizo lo que le había mandado el Señor, que es lo que dice al final la Escritura, hizo lo que le mandó. Entonces, el Señor, o sea, vosotros imaginaos a Ley en su casa, con toda su vida ya ahí establecida, su familia, sus amigos, su riqueza, sus posesiones, todo. Y dice, señora, venga, déjalo todo y vete. Es una decisión muy difícil, muy difícil. Pero el Señor, cuando nos revela cosas que tengamos que hacer, no nos va a pedir que hagamos cosas imposibles. ¿Nos pedirá cosas difíciles? Sí.
¿Nos ha pedido a nosotros cosas difíciles? Sí. ¿Imposibles? No. Sobre todo con su ayuda. Con su ayuda es posible. El Señor nos va a ir guiando para poder realizar esas cosas difíciles que nos pide, pero no solo es que nos va a guiar, sino que nos va a dar la fortaleza para poder hacerlo eso. Pero eso solo y únicamente si nosotros somos valientes y estamos dispuestos a actuar de acuerdo con esa revelación. Imaginaos a Ley, el Señor le había dicho que dejara Jerusalén si él no hubiese estado dispuesto a hacerlo. Entonces nosotros también tenemos que estar dispuestos a actuar de acuerdo con la revelación que nosotros recibamos. Y quiero añadir algo, me encanta lo que ha compartido Irene. Miren, la pregunta, si no me equivoco, era cómo superamos ese temor, ¿no? Cómo superamos el temor a tomar decisiones. Yo era una persona temerosa, muy temerosa, para tomar decisiones. Y hubo algo que me hizo cambiar y eliminar ese temor. Y es este principio, que creo que lo compartí antes, que si yo no tomo la decisión, la va a tomar la vida por mí, o alguien. Y lo más probable es que no me guste. Así que mejor para equivocarme me equivoco yo. Así que tomo las decisiones. Es así. Si no tomamos nosotros la decisión, la va a tomar alguien por nosotros. La va a tomar la vida, las circunstancias, y lo más probable es que no nos guste la decisión. El entender ese principio a mí me ha dado mucha valentía para avanzar y ser artífice de mi destino. Vale. Pues, ¿qué llamamiento han tenido hasta ahora? Pues, mira, he estado pensando en el llamamiento y quiero aclarar algo, porque, ¿saben? Es fácil que nuestra mente se desvíe a la hora de pensar en llamamiento y lo pensemos como posiciones, títulos, no sé, como un lugar en la vida. Y los llamamientos no son nada por sí solos. Esto es importante entenderlo. No son nada por sí solos. Son maneras organizadas para servir en el reino de Dios. Y todos son iguales de importantes. Pero lo que sí miren, los llamamientos no han marcado una diferencia en mi vida. Pero lo que sí ha marcado una diferencia ha sido la actitud que he tenido a la hora de servir en cada uno de esos llamamientos, ¿no? Cada llamamiento ha tenido un impacto espiritual en mi vida. Y no quiero parecer un político que está dando un montón de respuestas y no responde la pregunta, porque me habéis preguntado qué llamamiento he tenido. Entonces, les quiero contar el primer llamamiento que yo tuve. Yo tenía 16 años, recién bautizado, año y medio de estar bautizado, y el presidente de la Rama me llamó como presidente de la escuela dominical de la Rama. Y alguien le podría haber dicho, pero tiene 16 años, que vaya a jugar al fútbol, déjenlo tranquilo, porque me encantaba el fútbol y la música. Y podrían haberme dejado, pero no podéis imaginar lo que representó ese llamamiento, ese voto de confianza con 16 años. Porque me lo tomé seriamente. Y fue uno de los tiempos más maravillosos. Al poquito tiempo me llamaron como consejero de la Rama y era segundo consejero y me fui a la misión. Y en la misión tuve asignaciones y llamamientos, creo que todas las que se pueden tener en la misión. Y luego hemos servido en distintos llamamientos, en la presencia de hombres jóvenes, de la estaca, del barrio. He sido representante JAS y fue algo que me encantó. Serví como obispo hasta hace poquito, como consejero del obispo, serví como consejero del obispo Moraza, un tiempo de mucho aprendizaje. Y últimamente, años atrás, servimos como asesores de servicios para la familia, para el área, asesorando a las estacas en cuanto a los programas de servicios para la familia. ¿Saben? Cuando les contaba esta historia de mi llamamiento con 16 años, quiero que comprendan esto y quiero que me presten atención. Ahora os enfoquéis en mí y podéis olvidar todo lo demás, pero esto no. La actitud que tuvieron mis líderes conmigo es la visión que yo tengo para los jóvenes de la estaca. Miren, tenéis en este momento cuerpos jóvenes, pero la estatura de vuestro espíritu es gigante. Vuestros espíritus son más grandes que los nuestros. Ahora me toca presidir la estaca porque tengo un cuerpo más viejo, pero vuestro cuerpo crecerá y llenará la medida de vuestros espíritus. Y prepararéis la tierra para la segunda venida del Salvador. La vais a preparar vosotros.
Y mi responsabilidad como presidente de Estaca es crearles un entorno donde puedan tener las experiencias que les preparen. Soy gigantes espirituales y ahora están viviendo dentro de un cuerpo joven. Pero mi objetivo, hermano, jóvenes, es que puedan cumplir la misión con la que han venido a esta tierra. Y que podáis crecer a la estatura de los espíritus que ocupan vuestros cuerpos. Habéis sido reservados para estos últimos días. Yo creo que estaba Miguel ahí en el mundo de los espíritus y decía, me voy ya con Moisés, me voy ya, déjenme ir. Tranquilo, Miguel, que te necesitamos más adelante. Y Marta, me voy con María, que me voy con María en los tiempos del Salvador. Yo quiero estar ahí. Que no, Marta, que tu llamamiento es en la última generación. Habéis sido reservados hacia el final de los tiempos para venir en esta época y para nacer en este tiempo. Sois mucho más grande, vosotros sois mucho más grande que nosotros. Y para mí es un privilegio servir a vuestro lado. Sí, yo quiero corroborar lo que dice Elio, ¿no? De que realmente los llamamientos nos permiten servir a los demás. Y vosotros, como jóvenes, vais a tener diferentes llamamientos en vuestra vida y eso os va a poder permitir servir a los demás y ayudar a los demás. Y sois un ejemplo para nosotros realmente de vuestra fidelidad, vuestra dedicación y el empeño que le ponéis en hacer a las cosas. Muchas gracias. Continuamos con la siguiente pregunta y es, ¿cómo recibe revelación el presidente López para la Estaca? Bueno, yo voy a decir como yo lo veo, ¿vale? No sé si recordaréis cuando la hermana Nelson, poco que había sido llamado el presidente Nelson, su profeta. Y sí me gustaría ver la perspectiva con la que yo lo vivo, que no es tan intensa como la suya, pero sí es cierto que me permite presenciar cosas especiales. Os lo voy a poner en situación, a ver si soy capaz de expresarme. Hay ocasiones, bueno, ante todo y sobre todo lo primero, lo que os voy a decir para mí es un testimonio de que esta iglesia la dirige el Señor. Y no solo eso, sino de que el Señor dirige la Estaca a través de Elio, pero es el Señor quien la dirige. Y os cuento por qué digo esto. En alguna ocasión que he subido al despacho, este es el despacho de Elio donde trabaja y hace las cosas de la iglesia. Entonces, en alguna ocasión cuando he subido al despacho de Elio, he tocado la puerta para entrar y decirle, no sé, que la cena está lista o cualquier cosa, ¿no? He tocado la puerta, Elio me ha dicho, bueno, que podía pasar y he entrado. Bueno, no os podéis imaginar el espíritu que he llegado a sentir al abrir esa puerta de ahí. No os lo podéis imaginar. No hay palabras para describirlo. De hecho, en alguna ocasión le he dicho a Elio, me siento en terreno sagrado. Yo siento como el espíritu estaba inundando la habitación. He sentido como el espíritu ha inundado la habitación y como el rostro de Elio tenía una luz especial. No sé si habéis visto la película de los 10 mandamientos de Moisés, cuando Moisés, esa vieja, que Moisés ve al Señor y le dicen, Moisés, tu cara, ¿no? O algo así, ¿no? Pues yo siento eso y es muy difícil de explicar, pero yo me he sentido privilegiada de poder sentir eso. Y es en esas ocasiones cuando a lo mejor Elio estaba orando, pidiendo consuelo, guía, orientación, cuando estaba hablando con el 70, cuando estaba simplemente orando al Señor, que es cuando parece que el Espíritu rebosa en esta sala. Y es que se siente, no puedo transmitiros cómo es muy difícil de transmitir, pero se siente mucho el Espíritu del Señor y
y es para mí, como os comento, una confirmación de que realmente esta iglesia la dirige el Señor y la dirige a través de sus siervos. ¿Qué puedo decir después de lo que ha dicho mi esposa? Pero lo que puedo decir es esto, que soy una persona imperfecta, llena de errores y de debilidades, y quiero ahora contarles desde adentro, cómo lo vivo desde adentro, cómo recibo revelación para la estaca. El día sábado, aquel sábado que les conté, cuando me extendieron el llamamiento, no pude dormir en la noche. De verdad, o sea, dormí 1 hora y media literalmente porque no podía dormir, porque la pregunta que yo me hacía es, ¿cómo voy a dirigir yo la estaca? Si soy yo, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo espera el Señor que lo haga? Y no dormí, pero pasó algo diferente, y aquí es donde lo que quiero compartir, que no soy yo, es cómo el Señor nos habilita en el manto que tengamos. Sea quien hubiese sido el hombre a quien el Señor llamara como presidente de estaca, sé que hubiese vivido estas experiencias. Cuando fuimos el domingo siguiente, que ninguno de los dos dormimos, nos apartaron. Y acá sucede algo, aquí es cuando nos confieren el manto para presidir la estaca y me fueron conferidas las llaves para presidirla. Y esa noche regresé a casa y tampoco pude dormir, pero por un motivo distinto. Porque el flujo de ideas y de revelación que venía hacia la estaca fue tremendo. Y algo más, yo siempre me he considerado una persona amorosa, ¿saben? Una persona que brindo cariño. Creo que es una manera de ser. Pero el sentimiento de amor que tuve a partir de ese momento por los miembros de la estaca es indescriptible. Y esa noche yo no me podía dormir, eran las 5 de la mañana, y yo pensaba, mañana es lunes y tengo que trabajar, que el mundo sigue moviéndose y yo tengo que trabajar. Y a las 5:30 de la mañana, yo sé que yo oí una voz. Y esa voz me dijo, levántate, que tenemos trabajo que realizar. Y me levanté. Y todo lo que hemos estado haciendo durante este año como estaca, viene de ese punto, en la que el Señor reveló a un siervo que la noche anterior no sabía por dónde agarrar la estaca, y nos fue guiando. Y el presidente Nelson, y yo me siento plenamente identificado con estas palabras, dijo lo siguiente, él dijo, estamos sentados en primera fila para presenciar en vivo lo que el profeta Nefi vio solo en visión. Yo me siento como un espectador que estoy viendo en la primera fila del show cómo el Señor dirige su obra. Yo les testifico que el Señor dirige esta obra y que Él está al mando. Y eso me da mucha tranquilidad. Si fuera yo, estaría muy preocupado, pero es el Señor. Vale, muchas gracias. Vale, pues ahora la última pregunta es, ¿cómo podemos mantenernos en la mira del camino correcto? Lo comparto yo. ¿Cómo podemos mantenernos en la mira? Les doy este consejo. Todo tienen que entender, les recomiendo que entiendan este principio. Todo tiene un precio. Todo tiene un precio. Y vivimos en un mundo en el que nos engañan con cosas gratis, pero que no son gratis. Entonces, no se dejen engañar. Y no se dejen engañar por la ilusión de los atajos fáciles, de los caminos sencillos. Y quiero poner un ejemplo. Miren, todo creo que responde a la manera en que funciona la naturaleza y responde a la naturaleza de Dios. El Elder Holland lo describió de una manera maravillosa. Él dijo, no podemos tener experiencias espirituales que valen millones de dólares, por ponerle un precio como millones de dólares celestiales, con céntimos de esfuerzo. Y quiero ponerles un ejemplo de cosas que a veces parece que son gratis, pero que no lo son, que consumen energía. ¿Alguna vez han pensado cuánto dióxido de carbono produce ver vídeos en YouTube? Sé que parece que no están relacionados uno con otro, ¿verdad? Pero consume energía, es una actividad que consume energía. Y quiero ponerles este ejemplo. El porcentaje
de dióxido de carbono que emite a la atmósfera la industria de la aeronavegación representa un 2,5% y va al alza, pero es un 2,5%, ¿no? Esa es la industria de la aeronavegación. La transmisión de datos en el mundo, todo esto que parte de lo que estamos transmitiendo ahora, produce un 4%. Se produce más que la industria de la aeronavegación. Y es lo mismo que en todo el mundo, es lo mismo que produce España en un año. ¿Qué tiene que ver todo esto con lo que les estoy comentando? Y es que todo lo que hacemos en este mundo tiene un impacto. Todo. Todo lo que hacemos impacta en el mundo físico, en el mundo real y en el mundo espiritual. Todo está conectado. No hay cosas que podamos hacer en el vacío, aislados de la vida, aislados del entorno. Entonces, la recomendación que yo quiero darles es que comprendan que todo lo que vale la pena, todo lo que merece la pena requiere de un esfuerzo, requiere de dedicación y de tiempo. Inviertan tiempo para estar en lugares sagrados. Y saben, para mí el presidente Nelson dice que 3 de los lugares más sagrados son de rodillas, en las escrituras y en el templo. Y si hacemos eso, vamos a poner nuestra fuerza y nuestro tiempo en aquellas cosas que nos mantendrán en el camino. Esa es mi recomendación. Y también me gustaría añadir que parte de ese camino o la persona a la que tendríamos que seguir en ese camino es Jesucristo, es el Salvador. Yo recuerdo una época en mi misión en la que, al principio de la misión, en la que tenía muchas dudas y tenía mucho miedo. Y mi maestra me compartió la escritura en la que Pedro ve al Salvador caminando por las aguas. Y Pedro dice, Señor, quiero ir contigo. Bueno, ya lo conocéis todos, ¿no? Él empieza a caminar y cuando se enfoca en los vientos y en todo lo que hay alrededor, es ahí cuando se empieza a hundir. Y esa escritura la compartió mi maestra como diciendo, céntrate en el Salvador y olvídate de todo lo demás. Y tú sigue para adelante y sigue esforzándote. Y estoy muy agradecida por esa maestra y esa enseñanza. Y esto es lo mismo, en la vida tenemos muchas cosas alrededor, muchas cosas que nos entretienen, que nos intentan desviar de nuestro camino y de nuestro guía, que es el Salvador. Si vosotros os centráis en el Salvador, vais a poder, como dice la pregunta, ¿no? Vais a poder seguir en el camino correcto y con las cosas correctas que tenéis que hacer sin desviaros ni a un lado ni a otro, ni hundiéndoos abajo. Vale. Presidente, hermana, muchas gracias por su colaboración, de verdad. Gracias. Ahora le damos la palabra a la hermana Dominica. Pues bueno, para terminar esta reunión, quisiera darle las gracias a Patricia Jesús por su colaboración